bendiga, amados hermanos. Un caluroso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias le damos una vez más al Señor, a nuestro pastor, que nos da la oportunidad de compartir a través de este medio la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que estábamos compartiendo en el mensaje pasado. Estuvimos compartiendo sobre este precioso tema, o esta serie de temas, descubriendo el verdadero camino. Estuvimos mirando que, pues como todos sabemos, la palabra del Señor se presenta a Jesús y les dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es una palabra hermosa, es una palabra que nosotros tenemos que analizarla, y pues contiene mucho contenido, mucha profundidad. Y quiero pedirle que me acompañe a través de estos minutos, que podamos tratar de entender, tratar de comprender y tratar de transmitir la palabra que nuestro buen Dios ha puesto en nuestro corazón. Les comentaba que el apóstol Pablo tuvo un encuentro con el Señor. El apóstol Pablo iba en un camino, pero cuando se encuentra con el Señor Jesucristo, se adhiere al camino de la verdad, al camino de la vida, al camino eterno, amén. Y como ya lo estábamos compartiendo también, decíamos que nosotros tenemos que caminar, tenemos que adherirnos a ese camino que nos lleva a la vida eterna. Hay dos caminos, hermano, en la vida de un ser humano: el camino que nos lleva a la perdición, a la muerte, y está el camino que nos lleva a la vida eterna. ¿Quién lo decide? Pues somos usted y yo. De hecho, la palabra del Señor dice en Deuteronomio que el Señor ha puesto delante de nosotros la bendición y la maldición, y que nosotros tenemos que decidir. Ha puesto la vida, ha puesto la muerte, y usted y yo tenemos que decidir. Note bien que cuando nosotros decidimos adherirnos a un camino, ya sea el camino que nos lleva a la perdición o al camino que nos lleva a la vida eterna, hay consecuencias. Y bueno, a través de estos mensajes pudimos encontrar que nosotros, hermano, nosotros podemos fallar, y eso no quiere decir que nos hayamos salido del camino, sino que dentro del camino del Señor, Dios, nuestro buen Dios, permite que nosotros miremos nuestras fallas, escudriñemos nuestro corazón y corrijamos aquello que no es correcto y que no es agradable y que no es la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Y para emerger a esta segunda parte, quisiera pedirle con todo el corazón que me acompañe, si usted gusta, tomar su Biblia y ir conmigo al libro de Isaías, capítulo 62 y versículo 10 en adelante. Dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. He aquí que el Señor hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión: he aquí viene el Salvador, he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra. Y les llamará pueblo santo, redimidos del Señor, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Y que el Señor añada bendición a su bendita palabra. Gloria a Dios. Qué hermosa palabra acabamos de leer. El Señor nos recomienda a nosotros como padres de familia, a nosotros como teniendo un cargo en la congregación, en el liderazgo, llámele como usted guste llamarle. Tenemos una responsabilidad muy grande. Y esta responsabilidad es que el Señor dice aquí en el versículo 10 que tenemos que barrer el camino al pueblo.
yo lo entiendo de esta manera. Tenemos que tratar de quitar todos los estorbos que hay en el camino, en nuestro camino, y adherirnos al camino del Señor, para que nuestros caminos no sean chuecos o no vayan a otro camino donde nosotros pensamos, como ya lo hemos dicho anteriormente, nosotros pensemos que el camino en el que estamos caminando es bueno y correcto. Y puede ser que ese camino, si no nos analizamos, si no nos escudriñamos, puede ser que ese camino nos lleve a un camino de perdición. Así que la palabra del Señor nos llama que somos el pueblo santo de Dios, que somos los redimidos del Señor y que nos llamarán, fíjese bien, nos llamarán ciudad deseable. ¿Cuántos decimos amén? Nos llamarán ciudad deseable y no desamparada. O sea que tenemos a un Señor, tenemos a un dueño. La iglesia tiene un dueño y ese dueño se llama Jesucristo. Y ese dueño nos compró con su sangre preciosa. Y no tan solo nos compró, sino que también nos lavó y nos salvó. ¿Cuántos decimos gloria a Dios por esto que el Señor hizo en nuestras vidas? Mire, note bien que aquí el Señor habla de el camino que donde el pueblo iba caminando. Y dice, barrer el camino al pueblo. Y bueno, cuando se trata de barrer, obviamente podemos entender que se trata de limpieza. Se trata de limpiar el camino. Tenemos que limpiar el camino donde nosotros vamos caminando. ¿Y por qué le mencioné la familia? ¿Por qué le mencioné el matrimonio? ¿Por qué le mencioné? Bueno, porque es en realidad nosotros, amados hermanos, los que estamos casados y los que tenemos familia, tenemos que ver bien cómo estamos caminando. Y tenemos que limpiar el camino para que nuestra familia, para que nuestra descendencia, para que nuestras generaciones también caminen en este camino. Y tenemos que limpiar el camino en el que estamos caminando. Y lo podemos hacer así nada más porque quiero hacerlo. No. Dios es el único que puede mostrarnos a nosotros a través de la palabra, a través del Espíritu Santo de Dios, redargullir nuestro espíritu y corregirnos con el espíritu de mansedumbre, con el espíritu de amor, y corregirnos y adherirnos, limpiar el camino donde estamos caminando para llegar a vivir una vida juntamente con Cristo. Y mire bien, por acá pude encontrar algo muy interesante. Creo que toda la palabra de Dios es interesante, pero vamos a hablar del camino de los testimonios, o el camino del testimonio del Señor Jesús. Mira, acompáñenme ahí, gloria a Dios, al libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5. En lo que usted lo busca, le quiero comentar algo. Cuando se habla de el testimonio de alguien, algunos diccionarios dicen que es un mártir o alguien que murió defendiendo una verdad, pero otros diccionarios dicen que es un testigo que está dispuesto a dar su vida por testificar. Es un testigo que está dispuesto a dar su vida por testificar. Porque a veces pensamos que un mártir, bueno, entonces me van a matar, me voy a sufrir. Bueno, pues de hecho la palabra de Dios dice que pues seremos vituperados por el amor a su nombre. Pero lo que le quiero transmitir es de que aquí en el libro de Apocalipsis vamos a poder encontrar algo. ¿Y por qué saco esta palabra de testimonio? Porque el testimonio es un testigo que está dispuesto a dar su vida por testificar, por hablar
algo de lo que, pues obviamente, como dice la palabra de Dios, o lo que se está hablando, lo que testificó, lo que vio. Y de ahí parte cuando nosotros venimos al camino del Señor, y cada uno de nosotros tenemos un testimonio. Todos tenemos un testimonio. Hay algunos que tienen un testimonio muy extenso y hay algunos que tienen un testimonio muy corto, pero no deja de ser testimonio. Y no deja de llevar a alguna persona que escuche el testimonio de usted o el testimonio mío a crecer nuestra fe. Entonces, ¿tenemos que testificar? Tenemos que testificar. ¿Y qué es un testigo? De lo que la Biblia habla, es una persona que testifica y que está dispuesto a dar su vida por testificar. Así lo hizo Jesús, así lo hizo nuestro Señor, así lo hizo nuestro Redentor. Mire, Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo. ¿Quién es este Jesucristo? El testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre. Versículo 6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio y los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién es ese testigo? ¿Quién es el camino del testimonio? Nuestro Señor Jesucristo. Quiero hablarle un poquito del camino donde nosotros estamos caminando y el camino que es nuestro Señor Jesucristo. Él fue un testigo fiel y nosotros tenemos que ser testigos fieles también en este camino del Señor. No dejemos para mañana lo que podamos hacer hoy. Hay alguien en este momento que tal vez está tratando de atentar en contra de su cuerpo o de su vida. Y una palabra por alguien arriesgado, por alguien que está dispuesto a testificar, le puede salvar la vida. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? ¿Y cuántos debemos de ser también esos testigos? Porque podemos ver nosotros que el testigo fiel es Jesucristo. Así lo dice la palabra del Señor. Y que a través de ese testimonio fiel nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes. Y que a través de ese testimonio, de testificar y de dar su vida por rescate de muchos, nos salvó de nuestros pecados a través de su preciosa sangre. Gloria al Señor. Acompáñenme ahí, mire, fíjese lo que dice el Salmo, capítulo 119, versículo 14. Dice, me he gozado. Fíjese bien, note bien lo que dice aquí, por eso le estoy hablando del camino del testimonio. ¿Y quién es ese camino del testimonio? Pues Jesucristo. Jesucristo es el camino del testimonio. Y cada uno de nosotros, vuelvo a remarcar, cada uno de nosotros tenemos un testimonio, o dos, o tres. Y fíjese lo que dice la palabra del Señor aquí en el Salmo 119, versículo 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré. Consideraré a tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. El testimonio de alguien puede salvar la vida de alguien más. El testimonio de usted puede salvar la vida de alguien más. Y no tan solo salvar la vida de alguien, sino puede hacer crecer nuestra fe. Testifique, pero con un testimonio sincero. ¿Quién es ese que nos enseña a testificar? Jesucristo.
Él es el testigo fiel. Él es el que estuvo dispuesto a testificar, a dar su vida, a derramar de su sangre por nosotros. No, como dijéramos en mi país, no se achicopale. El Señor está con nosotros. Él es quien nos guarda en el hueco de su mano. Gloria al Señor Jesucristo. Mire, en Apocalipsis 12 dice lo siguiente, 12:11. Y ellos le han vencido. ¿A quién han vencido? Fíjese bien. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Claro que sí, mi amado hermano. Este es el camino donde tenemos que testificar. Que ya no, tal vez, no lo sé, en algún tiempo van a tratar de decirnos qué hablar y qué no hablar. Pero ese es un buen tiempo para hablar. Este es un buen tiempo para testificar y para decirle a toda la gente que nos está mirando que Cristo vive y que Cristo reina por los siglos de los siglos y que el Señor Jesucristo viene por segunda vez a recoger a su novia, a recoger a su iglesia sin mancha y sin arruga. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Cuántos decimos amén? Tenemos que testificar. Este es el camino donde usted y yo tenemos que testificar. El camino del testimonio. Recuerden que ese testimonio que usted y yo guardamos, que usted y yo tenemos, cuando testificamos, ¿de qué testificamos? De una verdad, de algo que nos aconteció, de algo que sucedió en nuestra vida. ¿Y qué sucedió en mi vida? Pues nada más y nada menos que el Señor me trasladó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué puedo testificar? Pues que antes yo estaba hundido en el lodo cenagoso y el Señor puso su mano limpia, santa, pura y me levantó de ese lodo cenagoso. Gloria a Dios. ¿De qué puedo testificar? Del amor tan grande, de la misericordia tan grande que Dios tiene para conmigo, para con usted. ¿De qué puedo testificar? De que tengo un Dios maravilloso, de que tenemos un Dios grande, de que tenemos un Dios paciente y un Dios fiel. Testifiquemos del amor de Cristo. Gloria al Señor Jesucristo. Por otro lado, me encontré también, fíjese bien, por otro camino. Dijo, los caminos de Dios. Ya encontramos el camino eterno, el camino que nos lleva a la eternidad, el camino de testificar. Hay muchos, hermano. Y ahora podemos ver algo muy interesante, muy interesante aquí, donde vamos a poder ver nosotros este otro camino. Mire bien, note bien acá. Vamos a ir ahí a la palabra de nuestro buen Dios. Al libro de Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 13. Y dice lo siguiente. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aleluya. Como que pudiéramos decir que este versículo es algo inalcanzable, pero no, es alcanzable. Es alcanzable, lo podemos lograr, lo podemos, si lo podemos entender y comprender. Fíjese, estamos hablando ahora en este momento del camino perfecto. ¿Quién es el camino perfecto? Jesucristo. ¿Quién es el camino eterno? Jesucristo. ¿Quién es el camino de donde tenemos que testificar? ¿En qué camino? En el camino de Cristo. Porque ese es el camino del Señor. Mire, cada vez
cada vez que se ofrecía en el Antiguo Testamento un cordero, usted se recuerda, ese cordero tenían que examinarlo antes de ser sacrificado. Lo tenían que examinar. Y una vez examinado y encontrado que ese animal no tenía ninguna imperfección, lo daban a sacrificio al Señor. Y Jesús hizo lo mismo por nosotros. Él cuidó su cuerpo, Él cuidó su sangre, Él cuidó sus pensamientos. ¿Sabe para qué? Para ir a morir a la cruz. Porque si Jesús hubiera tenido una sangre llena de colesterol y triglicéridos y no hubiera cuidado su cuerpo y no hubiera cuidado su mente, ¿sabe qué? Él no hubiera podido ser sacrificado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero como nuestro Dios es perfecto y los caminos del Señor son perfectos y el camino del Señor es perfecto, y a ese perfecto Dios es al que le servimos, quiero decirle que ese camino es alcanzable para nosotros. ¿Por qué, hermano? Porque estamos en el camino. Mire, cuando el cordero lo sacrificaban, lo degollaban. Y la sangre era la que redimía los pecados del pueblo. Primeramente los del sumo sacerdote y luego los del pueblo. Y fíjese lo que dice Primera de Pedro 1:18. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestro Padre, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y esa sangre, amados hermanos, nos redimió. Esa sangre nos limpió. Esa sangre nos lavó. Esa sangre, amados hermanos, la sangre de Jesucristo tuvo el poder, hermano. Como ya lo he dicho antes, tuvo el poder de salvar a los primogénitos de una nación. Ahora también tiene el poder, hermano, de salvar, de redimir y rescatar no solo a nosotros, sino a los nuestros, a nuestra generación. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Jesús es el camino de la perfección. Mire bien, Él es el camino perfecto, pero es donde nosotros, nuestro camino se perfecciona. No es que seamos perfectos y como dijo el apóstol Pablo, que lo hayamos alcanzado todo, sino que proseguimos adelante. Gloria a Dios, hermanos. Primera de Pedro 2:22 dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Fíjese bien. Primera de Pedro 2:22 dice, el cual no hizo pecado. ¿Quién? Jesús. No hizo pecado ni se halló engaño en su boca. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. La buena noticia, hermanos, es de que el Señor nos va perfeccionando en el camino. Gloria a Dios. No es nuestro glorioso, hermano. Si estuviéramos en la ley, amados hermanos, ya estuviéramos mal. Pero ahora estamos en la bendita gracia de Dios. Y esa gracia, hermano, que nos da la salvación y que a través de esa sangre preciosa nos redimió el Señor. Esa perfecta sangre preciosa. ¿Por qué perfecta? Porque Él es perfecto. Y la buena noticia que le tengo es lo que dice Filipenses capítulo 1 versículo 6. Para que, como le dije hace rato, no nos achicopalemos. Hay esperanza. Gloria al Señor. Hay esperanza en el Señor. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de... ¿Y cuál es ese día? Hasta el día de Jesucristo. ¿Y cuál es ese día? ¿Sabe qué, amado hermano? Ese día es cuando el Señor va a venir a recoger a su iglesia.
Aleluya. Y hasta ese momento el Señor nos va a perfeccionar. Quiero decirle, amados hermanos, que Dios va a buscar la manera, amado hermano, iglesia, escúcheme esto con todo mi corazón. Usted ya fue elegido, como lo hemos dicho en otros mensajes, ya fue elegido, es elegido usted y yo. Y ahora tenemos que perfeccionarnos. No es de que usted quiera, es de que es una obligación de nosotros como cristianos perfeccionar las áreas en las que estamos mal y ser sinceros con el Señor, porque un corazón sincero, hermano, abre la ventana de los cielos. Un corazón sincero puede acercarse al corazón de Dios. Un corazón sincero, ¿sabe qué? Se parece al corazón del Señor. Mire, le dije hace un momento que Dios va a hacer hasta lo imposible, porque Él es experto a hacer lo imposible, de buscarnos y de trabajar con nosotros hasta que las áreas que no están perfectas se perfeccionen. Mire, 2 de Corintios capítulo 12 dice lo siguiente, versículo 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Fíjese bien, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y que me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Gloria a Dios. Mire bien, el apóstol Pablo sabía que tenía que ser perfeccionado. No que ya lo había alcanzado todo, no, él seguía siendo perfeccionado. ¿Y sabe qué? Para ser perfeccionado, el Señor permite que se le sea dado un aguijón en su carne de parte de Satanás. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? Para que se perfeccionara. Nosotros tenemos que perfeccionar áreas. Y si no queremos, mire, va a ser por un lado, va a ser por otro. Y si no, hasta un aguijón nos pueden dar, amados hermanos. Así que el camino de Dios es perfecto. Y recuerde, dentro de este camino de Dios nos perfeccionan. Dentro del camino de Dios nos perfeccionan. Mire, el camino del Señor dijimos que es perfecto. ¿Y en qué camino estamos? Pues estamos en el camino. ¿Y quién es el camino? Pues Jesucristo. Y estos caminos nos llevan al camino. Y dentro de este camino nos perfecciona el Señor. Pareciera trabalenguas, ¿verdad? Espero que me esté dando a explicar. Mire, nuestro gozo es una de las cosas que tiene que ser perfeccionada. El gozo verdadero de Dios en nosotros tiene que ser perfeccionado. Pero estamos pasando dificultades, yo le puedo entender. Todos pasamos dificultades. Y estamos con usted, lloramos con usted, reímos con usted. Pero la Biblia así nos dice, que el gozo tiene que ser perfeccionado. Mire, Juan capítulo 15, versículo 11, dice lo siguiente en esta versión. Estas cosas os he hallado, para que mi gozo esté en vosotros. Note bien. Y vuestro gozo sea perfecto. Entonces, ¿cómo tiene que ser el gozo nosotros? El gozo tiene que ser perfecto o completo. Para que vuestro gozo
sea completo o sea perfecto. Y por eso el Señor nos habla estas cosas. ¿Qué cosas? Pues su palabra, su bendita palabra. Entonces, quiero darle a entender que el gozo en nosotros, el gozo, la perfección está en Jesucristo. Y Jesucristo mora en nuestro cuerpo. Ya no mora en templos hechos de manos de hombres. Ahora mora en templos, en cuerpos, que somos usted y yo. El Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo, mora en nuestro corazón. Y Él dice en su palabra que nuestro gozo tiene que ser perfeccionado. ¿En dónde? En ese camino. En el camino del Señor. Miren, note bien. Otra cosa que pude encontrar. Juan capítulo 17, 22. Dice, la gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Encontramos por aquí que entonces este camino nos lleva a perfeccionar ¿qué? La obediencia. Perdón, la unidad. Ese es otro punto. Nos lleva a perfeccionar la unidad. Mire, note bien. Dice, para que sean perfeccionados en unidad. Y ya que nosotros tenemos la unidad, ya que nosotros hemos perfeccionado la unidad, mire cómo está el mundo hoy. Yo no le vengo a dar malas nuevas. Usted ya sabe cómo está el mundo. Está dividido. Se dividen las personas, se dividen los partidos políticos, se dividen las familias, se divide la gente, se dividen las iglesias. ¡Qué tristeza! Pero el Señor dice aquí en su palabra que nosotros tenemos que perfeccionarnos en esa unidad. Y sabe, me quiero detener aquí unos segunditos más. ¿Cómo está nuestra unidad con el Señor? También tenemos que perfeccionar esa unidad con Él, para que así mismo nosotros podamos perfeccionar esta unidad con los demás. El otro punto que está ahí en 2 Corintios 10, 5, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Quién es este camino de perfección? Jesucristo. ¿Y dónde estamos usted y yo caminando? En Jesucristo. Y en este camino nos estamos perfeccionando. ¿Y qué tenemos que perfeccionar, hermano? Hay muchas cosas, hermano, pero solamente le quiero mencionar estas tres. Perfeccionémonos en la unidad. Perfeccionemos, hermano, en la obediencia. Perfeccionémonos, hermano, gloria al Señor, en el gozo de nuestra salvación, en el gozo, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, dice su palabra. Perfeccionémonos en estas cosas. Hay otras más, hermano. Creo que hay otras como unas 8 o 9 cosas más donde nosotros tenemos que ser perfeccionados en este camino de perfección. En este camino, perfecto. Donde nos están perfeccionando. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero terminar con esto. Salmo 18, 30 y 32 dice, en cuanto a Dios, fíjese bien, en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra del Señor, o intachable. Escudo es a todos los que en Él esperan, porque ¿quién es Dios sino solo el Señor? ¿Y qué roca hay fuerte de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y que nace
perfecto mi camino. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? ¿Quién hace perfecto mi camino? El Señor. ¿Cuándo? Cuando yo vengo al camino. Cuando yo soy sincero con el Señor. Ahí se perfecciona mi obediencia. Ahí se perfecciona, hermano, fíjese, hay tantas cosas que tenemos que... La Biblia habla que tenemos que perfeccionar el vínculo perfecto, el perfecto amor. Se tiene que perfeccionar. Eso no lo mencioné, pero es otro punto. Ahí se lo dejo para que lo estudie. Los caminos de Dios nos llevan al camino de la vida eterna. Recordando que tenemos que barrer el camino en el que estamos caminando. Tenemos que limpiarlo. Tenemos que limpiar, tenemos que ver, tenemos que detenernos. Y tenemos que asegurarnos que estemos caminando legítimamente. Dios le bendiga grandemente. Dios le guarde. Y que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Hasta la próxima. Bendiciones.